todo lo que está pasando en la guerra de Irán, la invasión del Líbano, la captura de Maduro y el estrangulamiento de Cuba, ninguno nos estamos preguntando ¿qué cojones está pasando con Gaza? Joder, hasta hace unos meses era el tema de absoluta referencia. Cómo Israel arrasó completamente la ciudad, la flotilla que iba a llevar ayuda humanitaria, los túneles de Hamas y las facciones mafiosas que operan en la franja. Y oye, es que de eso hablamos hace tiempo, de cuando yo ni salía en los vídeos todavía. Dicho eso, ¿en qué punto ha quedado todo? Hoy vamos a verlo, pero deja que te diga algo. La gracia del vídeo no va a estar tanto ni siquiera en cómo está Gaza a día de hoy. La gracia está en que yo he aprendido algo acerca de una ciudad en España cuya historia me ha recordado la hostia a la proyección de futuro que hay con Gaza. Y ya te he dado una pista. Vamos a poner contexto sobre cómo está Gaza, pero lo importante aquí es aprender un poco de la historia de la ciudad y conforme la vaya contando en este vídeo vosotros mismos vais a ver las similitudes que hay. No solo en cómo ambas fueron completamente barridas por bombardeos, sino en que esta ciudad española, al terminar la guerra, cuando tocó recoger el desastre, tuvo que plantearse la misma pregunta que se van a tener que plantear los gazatíes y que es crucial para su futuro. Y esa pregunta es, ¿qué cojones queremos ser cuando nos reconstruyamos? Porque una vez estás en la mierda, solo te queda mirar hacia adelante. No os digo todavía el nombre de la ciudad, pero os dejo esta imagen para ver si alguno es capaz de adivinar antes de que lleguemos a esa parte. Dicho esto, vamos al lío. Porque antes de nada, tal y como he dicho, vamos a poner contexto sobre cómo está Gaza ahora mismo. Después de meses de una guerra devastadora, Israel y Hamas alcanzaron un alto al fuego. La primera fase del acuerdo permitió la liberación de los rehenes israelíes que quedaban vivos en Gaza, 20 en total, a cambio de cientos de presos palestinos. Pero vamos, que Hamas sigue ahí, muy tocado, sin capacidad para organizar un ataque como el del 7 de octubre, pero sin haber desaparecido. Sigue siendo el poder de facto en partes de Gaza. El acuerdo de cese al fuego no resuelve esa ecuación, la pospone. Y quizás el resultado no lo veamos hasta que se resuelva en qué estado queda Irán tras la guerra, ya que es el principal financiador de este grupo. ¿Hay tropas israelíes en Gaza? Pues sí, Israel mantiene una presencia militar sustancial. El plan era una retirada progresiva vinculada a la desmilitarización del territorio, pero eso sigue siendo papel mojado por ahora. Netanyahu tiene en casa a los socios ultras de su coalición que amenazan con tumbar el gobierno si se avanza demasiado rápido en cualquier concesión. El resultado es un alto al fuego muy frágil, rehenes de vuelta, pero el futuro político de Gaza sin resolver. Y yo insisto en que lo que ocurre es que estamos a la espera de ver el desenlace de la guerra de Irán, ya que uno de los puntos que se negocia es que Irán deje de mantener su red de grupos proxy con los que ejerce presión regional sobre sus vecinos. Ahora bien, y centrándonos en la franja de Gaza, ¿qué se hace con un territorio de 2 millones de personas completamente destrozado? Aquí es donde entra Trump, con toda su mentalidad de empresario y promotor inmobiliario, porque el año pasado soltó unos comentarios sobre Gaza que decían algo así como mirad esta ubicación junto al mar, mirad esta preciosa propiedad, y anunció que va a convertir a Gaza en la Riviera de Oriente Medio. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. The Riviera of the Middle East. This could be so magnificent. A raíz de esto, presenta un plan con diapositivas generadas con IA de rascacielos relucientes en la costa mediterránea, nuevas ciudades inteligentes con IA, zonas económicas especiales, centros de datos y resorts. Un plan con el que pretende forrarse y que solo podrá llevar a cabo si de alguna manera logran estabilizar esa zona. Y nos dice que su objetivo es elevar el PIB de Gaza de menos de 500 millones de dólares al año a más de 10.000 millones para el 2035. El plan tiene un nombre que es como todo con Trump, se llama GREAT, el Gaza Reconstruction Economic Acceleration and Transformation Trust, lo que en español se traduce literalmente como genial. Pero vamos, que para materializar el plan hacen falta, al parecer, 17.000 millones de dólares y por ahora apenas llevan 1.000 millones. A nivel temporal, la ONU estima que la reconstrucción puede llevar hasta 22 años, aunque Kushner dice que al ritmo al que crecen los países del Golfo el proyecto se consumaría en 2 o 3 años, algo que yo veo muy optimista, más que nada porque los países del Golfo sufragaron el boom de la construcción con el dinero que sacaban ellos mismos de la venta del crudo. Gaza, en este caso, depende del dinero que estén dispuestos a darle, porque no tiene esos recursos. Israel se retiraría progresivamente y una fuerza internacional de estabilización entraría para entrenar a la policía local. La gran duda gira en torno a si Israel lo va a permitir y si van a unirse de verdad otros países del Golfo, porque imagínate que se ponen a regar esa región de pasta y luego Irán no desarticula jamás. Básicamente has tirado dinero en una región inestable. Y esto deja una incógnita sobre qué rumbo económico va a poder tomar Gaza. ¿Va a convertirse en una potencia turística, en un hub tecnológico o en ambas cosas? Pero aunque esta pregunta es la clave sobre su futuro, antes de siquiera plantearla, tienes que ver si la región es estable como para ponerte a ver hacia dónde va ese futuro. Y eso, por fin, nos lleva precisamente a lo que quería comentar, que además has tenido tiempo para adivinar de qué ciudad española os estaba hablando. Si no lo habías sacado, la respuesta es San Sebastián, o Donostia, que es su nombre en euskera. Aunque curiosamente el origen de su nombre no es vasco, sino latino. Donus significa santo y Sebastia hace referencia a Sebastián, un centurión romano que se convirtió al cristianismo y al que ejecutaron a flechazos. Ya me dirás tú a quién te recuerda.
Dicho eso, no vamos a perdernos en la historia de San Sebastián en general, sino en lo que le ocurrió a esta ciudad en el siglo XIX durante la Guerra de Independencia de los españoles contra los franceses. Porque hay unos puntos extremadamente parecidos a lo que le ha pasado a Gaza. Con sus salvedades, claro, no esperéis que en esta historia aparezca fundamentalismo religioso, tropas israelíes, drones ni Greta Thunberg en un barquito. Porque al igual que Gaza, San Sebastián fue completamente arrasada mediante bombardeos. Y el combate que arrasó San Sebastián no fue entre españoles y franceses, sino entre el bando británico y portugués contra los franceses. Porque los españoles, pues éramos gilipollas. España era débil y dependía de Francia en ese momento. En 1807, Francia estaba en guerra contra los ingleses. Y los portugueses eran aliados de los ingleses. Así que Napoleón le dijo a Carlos IV, mira, tú y yo odiamos a los ingleses. Así que deja que mis tropas pasen por España. Tomamos Portugal y nos la repartimos tú y yo. Y Carlos le dijo, vale, un momento, espera. ¿Seguro que cuando te deje pasar no me vas a ocupar el país? Y Napoleón le respondió, pero ¿cómo puedes siquiera pensar que yo te haría eso si tú eres mi amigo? ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano. Y entonces ahí Carlos IV dijo, vale, te creo, puedes pasar. En un giro absolutamente impredecible de los acontecimientos, Francia ocupó España. José Bonaparte, el hermano de Napoleón, pasa a ser el rey de España. Avanzamos unos días y nos encontramos con el levantamiento del 2 de mayo en 1808, con el que empieza la guerra de independencia contra los franceses. En esta guerra, los británicos y los portugueses se alían con los españoles, lo cual es extremadamente irónico porque, coño, España estaba invadida precisamente porque quiso dejar pasar a los franceses para tomar Portugal por ser aliada de Inglaterra y luego repartírsela. Pero es que la ironía nunca deja de estar presente en la geopolítica, sin importar del tramo histórico en el que nos encontremos. Pero bueno, recuperando el hilo, la guerra va de 1808 a 1813, y este año 1813 es justo cuando San Sebastián es asediada por los británicos y los portugueses frente a una guarnición francesa que se había agarrado a la ciudad como una garrapata. Los británicos y los portugueses tienen que expulsarlos porque esta ciudad es una plaza fuerte cerca de Francia que Napoleón podía usar como punto de paso para tropas y suministros desde Francia. En julio de 1813 rodean la ciudad, montan un sistema de trincheras de la hostia y la bloquean por el mar. Los franceses aguantan durante semanas bajo bombardeos constantes. Venid a por mí, venid a daros de hostias conmigo, hijos de puta. Hablamos de 63 días de asedio, para ser exactos, el más largo y duro de toda la guerra de independencia. Y quiero parar para insistir en un punto que vincula con Gaza. El bombardeo al que sometieron a la ciudad fue una puta locura, pero a unos niveles que no os imagináis. Los británicos y los portugueses serían aliados de España en ese momento, pero con amigos así no sé para qué coño quieres tener enemigos, porque en San Sebastián no quedó piedra sobre piedra. Bueno, miento, porque en realidad sí que dejaron intacta una línea de casas, y os cuento por qué más adelante. Con este panorama, el general francés encargado de la defensa sabe que su única esperanza era que llegaran refuerzos franceses que rompiesen el cerco de Wellington para salvarles. Y esa era la intención de Napoleón, desde luego. Francia lanzó un ataque para romper el cerco por la zona de Irún, con 55.000 soldados. Lo que no esperaban es que enfrente tenían al cuarto ejército español, el ejército de Galicia, con el general Manuel Freire al mando. Los gallegos pararon en seco a los franceses en las colinas de San Marcial de una manera que dejó flipando a Wellington, que hizo referencia a cómo 18.000 enemigos se desvanecieron como el humo. Y de verdad, no lo digo porque odia a Francia, que también, sino porque es que son así, tío. París es una ciudad preciosa, joder, y Francia es un gran país, joder, pero es que la gente francesa es horrible. De verdad, es la gente que más odio de Europa. Sin refuerzos posibles, la guarnición francesa sabe que su situación es desesperada y tiene la moral por los putos suelos. Y el clavo final a esa moral vino el 31 de agosto, 2 meses después de iniciarse el asedio. La artillería de la fuerza conjunta consigue acertar en el polvorín francés, algo que no es de extrañar porque con la de pepinos que les estaba tirando a la ciudad, por pura estadística, en algún momento tenían que acertarle al depósito de municiones, y la explosión abrió una brecha de la hostia en la muralla de la ciudad, concretamente en el lado que bordea con el río al sudeste, una brecha que hoy da nombre a un centro comercial que se ha construido en ese punto, de hecho. Los británicos y portugueses habían lanzado varios asaltos fallidos antes, con muchísimas bajas, pero el que lanzaron este 31 de agosto fue diferente, porque la moral francesa, tal como dije, estaba por los putos suelos entre que sabían que el cerco español había repelido a los refuerzos y que les habían reventado el polvorín con sus municiones. Se retiran al último bastión, el monte Urgul, que corona la ciudad al norte. Y aprovechando esto, los aliados toman las calles de San Sebastián. En este punto os pregunto, ¿sabéis por qué los británicos dejaron aquella línea de casas que os dije sin bombardear? Pues porque ahora la podían usar como parapeto para protegerse de la guarnición francesa que estaba en el monte y a la que ya no le quedaba ningún lugar al que huir. Eso es trucazo, ¿eh? El combate continúa durante una semana,
hasta que el 8 de septiembre los franceses capitulan tras una semana de asedio absolutamente brutal. Y ya sé que para esta comparativa que os he hecho entre Gaza y San Sebastián os podría haber dicho simplemente que en esta guerra los ingleses bombardearon la ciudad hasta los cimientos y listo. Pero no me negaréis que la historia que rodea este asedio es súper interesante. Pero bueno, al terminar este asedio, el 8 de septiembre de 1813, el mismo día de la capitulación francesa, las autoridades de San Sebastián se reunieron y tuvieron que hacerse una pregunta muy difícil de responder. ¿Qué cojones querían hacer a futuro? Y sobre todo considerando que tenían que construir todo desde cero. Es más, es que estaban tan en la mierda que hasta valoraron abandonar la ciudad y empezar de cero, pero en otro sitio. Por otro lado, reconstruirla significaba tomar decisiones que iban a definir lo que San Sebastián sería durante los siglos siguientes. Obviamente eligieron reconstruir, si no, no estaríamos hablando ahora. Pero la pregunta de fondo es la misma que se tiene que hacer en Gaza. ¿Qué vamos a ser en el futuro? San Sebastián en un primer momento quiso apostar por lo industrial, ya que la línea de ferrocarril que conectaría España con Francia pasaba cerca. Podían montar una zona de fabricación y exportar por tren. Tenía todo el sentido del mundo, excepto que Bilbao estaba al lado, con décadas de ventaja industrial, y competir de tú a tú en ese terreno era una batalla perdida antes de empezarla. Entonces surgió la otra opción, y aquí está la clave. La corte francesa veraneaba en Biarritz, en el País Vasco francés, a apenas 20 kilómetros. Napoleón III ya había visitado San Sebastián, atrayendo a mucho turismo francés de alto poder adquisitivo. La parte más ilustrada y comercial de la población donostiarra era en buena medida gascona, es decir, del sur de Francia. Y por eso alguien dijo, coño, en vez de competir con los bilbaínos en lo industrial, ¿y si nos convertimos en una ciudad de vacaciones? Dicho y hecho, se tiraron las murallas y se amplió la ciudad con el plan de Antonio Cortázar. Pero, en lugar de diseñarla como una ciudad industrial, como era su primera intención, se orientó hacia el turismo de playa. Y para conseguir triunfar en esto hizo falta muchísima pasta. Pasta que el Estado no tenía, pero que inversores privados sí. Por eso se les dejó hacer algo que para la época no estaba muy bien visto. Construir un casino que era más grande que el de Montecarlo. A cambio, parte de los beneficios que lograban sacarle a los ludópatas de la ciudad se invirtieron en una ampliación de esta misma ciudad. Así que podríamos decir que los ludópatas de toda Europa sufragaron la ampliación de San Sebastián. Además, a los 70 años, el edificio de este casino pasaría al gobierno local, que de hecho a día de hoy usa como ayuntamiento. Este es solo un ejemplo de los numerosos casos de inversión privada que a lo largo de los años convirtieron una ciudad destrozada por bombardeos en una máquina para hacer dinero a costa del turismo. Con el tiempo, la propia corona española comenzó a trasladar su corte completa a San Sebastián cada verano, y el resto pues es historia. Hoy San Sebastián es cara, de hecho es de las ciudades más caras de España. Precisamente porque tiene muchísimo visitante francés con una renta per cápita sustancialmente superior a la de un español. Y se come de puta madre, eso ya os lo digo. El crocante la mejor parte sin duda. Así que el punto de este vídeo, que no está patrocinado por el Ayuntamiento de Donostia, es que veáis un ejemplo real de cómo una ciudad barrida hasta sus cimientos por una guerra tuvo que enfrentarse a una pregunta existencial. ¿La abandonamos o la reconstruimos? Y si la reconstruimos, ¿qué cojones queremos ser de mayores? ¿Un referente industrial compitiendo con nuestros vecinos? ¿O aprovechamos esa ventaja estratégica que supone estar cerca de Francia, el mar y el clima y nos forramos con el turismo? Y esta misma pregunta, con casi 2 siglos de diferencia, es la que van a tener que hacerse los gazatíes. Y sí, por supuesto esta comparativa está pilladísima con pinzas. El contexto es infinitamente más complicado. La visión de Trump nos habla de rascacielos, hoteles, Silicon Valley junto al Mediterráneo. Pero para que eso ocurra, necesitas inversión privada internacional, necesitas seguridad, necesitas que Hamás no vuelva a tener el control, necesitas que Israel deje de tener presencia militar y necesitas que los palestinos se queden y quieran construir esa ciudad. Como veis, son muchos necesitas para un territorio que lleva décadas en conflicto y que acaba de salir de una guerra que la ONU ha calificado como un genocidio. Muchos se irán, tal y como prevé el propio plan, pero otros tantos querrán quedarse y tratar de reconstruir la franja. La pregunta no es solo en qué van a querer convertirse, sino en qué les dejará Israel e Irán convertirse. Yo no sé decirte porque no tengo ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos en comentarios. ¿Qué rumbo puede tomar la Franja de Gaza en este momento de su historia? Te leo, suscríbete si no lo has hecho y considera pillar la membresía, que ayudas mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.